porque no es la misma interpretación que para recetas de anteojos, ¿sí? Porque nosotros el lente de contacto, de acuerdo a la lente que tengamos, vamos a ver qué tipo de solución le podemos brindar a la persona. Y hay muchas veces que hay personas que tienen inconveniente con ciertas graduaciones, porque ha sido mal adaptada la graduación o mal tomadas las medidas, ¿sí? Y eso hace que haya inconvenientes, ¿sí? Bueno, como para seguir con el, como yo estoy con, ustedes son todos de tercer año, pero nada más que hay gente del primer cuatrimestre y gente del segundo cuatrimestre, entonces ¿yo qué hago? Teóricamente, yo comienzo a hablar desde el comienzo de todo un poco. En teoría, todos los chicos que están en el primer cuatrimestre, ¿sí? De tercer año, ya conocen lo que son las lentes de contacto que trabaja el contactólogo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros en el tercer año las profundizamos más, ¿sí? Para poder determinar exactamente cuál lente es la más adecuada para cada receta. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero? Que usted está en su óptica o en su gabinete y va a llegar una persona, le va a mostrar la receta y usted, de acuerdo a esa receta, le van a poder decir, mire, usted por su caso puede usar o esta lente, pero vamos a encontrar la definitiva cuando hagamos la prueba. Por eso es que la lente de contacto, las pruebas son sin cargo, no se cobra por hacer la prueba. Porque al hacer la prueba, la persona puede ver con cuál lente mejor se siente, con cuál lente mejor se corrige. Entonces, eso te crea una gran ventaja para poder recomendar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, antes de empezar a hablar de las lentes, todo un poco, quería preguntarle si alguien tiene, ya sea del segundo cuatrimestre o del primer cuatrimestre, tiene para hacerme alguna consulta de algún punto en especial o tiene alguna receta o algo para que lo comercemos o quiere que comencemos. Como ustedes quieran, yo no tengo problema. ¿Sí? Profe, la consulta que tenía yo era con respecto al punto 7, cómo utilizar las tablitas, Sí. la Vamos. tabla de conversión. Sí. ¿Eso de qué? ¿Ese del primer cuatrimestre? Primer cuatrimestre. ¿Qué otra duda hay? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, la clase anterior justo se cortó cuando yo estaba preguntando sobre la tabla y quedamos Sí, en que esta clase usted nos iba a enseñar. Íbamos a hacer un repaso sobre la tabla. sí. ¿Qué No más? sé si lo... ¿Alguien tiene alguna tabla? Sí, yo lo tengo. Bien. ¿Me la puedes mostrar un segundito? Sí. Ariel, ¿vos tenés tabla? Sí, Bien. ¿Por qué les pido si tienen tabla? Porque para que yo lo vaya guiando, ¿sí? Es lo más importante tener toda la tabla para que yo les vaya diciendo, vayan pudiendo ver la tabla de ustedes, ¿sí? ¿Estamos? bien. Sí. Bueno, yo la tengo aquí a la tabla, les muestro más o menos, ¿sí? Que es la que veo que la mayoría de ustedes la tienen la misma, ¿sí? Hay dos tablas. Bien. Para usar la tabla, lo más importante es tener una receta, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna receta? Busco. Yo tengo una caja a mano, aunque justo estoy acá en la óptica. ¿Sí? Eh, a ver, ya comparto cámara ¿Sí? Por favor. para dar vuelta.
Profe, O le dicto directamente la receta. O sí, si usted la quiere poner en el chat a la receta, A ver, chat, quiere poner en el está. chat, Sí. Más 0,25 con menos 0,75 a 70 grados. yo iba a poner la foto de la tablita. Bien. profe, ¿Sí? bueno, mientras tanto, en el segundo cuatrimestre, el punto 6, pero estoy leyendo igual también es parecido seguramente a lo que va a explicar, es con respecto a la tabla, así que Bueno, bueno, yo era porque yo quería que ustedes pongan una receta para no tener que ponerla yo. Pero bueno, ya voy a buscar yo una receta. Ahí la, ahí la puse en el chat, profe. Ah, bueno, listo. Ahí está. Bueno, a ver. ¿Qué sucede? ¿La pueden ver toda la receta? sí, Bien. Sí, sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esta receta? Con esta receta no nos hace falta la tabla. ¿Sí? Ujú. A ver, no nos olvidemos que tenemos dos tablas. ¿Sí? Vamos a usar la receta que ha puesto Iván para que veamos, pero le doy un ejemplo. No nos olvidemos que trabajamos con dos tablas, nosotros el contactólogo. Trabajamos con una tabla de distancia al vértice. Profe, Sí. perdón, no veo la receta yo. ¿No la ve? Bueno, yo te la dicto más o No, menos para que una idea. Yo te la dicto. El ojo derecho tiene más 0,25 combinado con menos 0,75 a 70 grados. Y el ojo izquierdo tiene esférico más 0,50. listo, gracias. Bien. Entonces nosotros trabajamos con dos tablas, una que es distancia al vértice y otra que es de dioptría a milímetro. ¿Sí? Cuando vamos a darte una lente. ¿Sí? En este caso, la primera tabla no utilizamos porque nosotros la distancia al vértice la trabajamos con la parte esférica de la receta. ¿Sí? Y en este caso, la parte esférica, en ninguno de los dos casos supera las 4 dioptrías. Y para que nosotros trabajemos la distancia al vértice, tiene que superar las 4 dioptrías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Podemos utilizar del ojo derecho, como para hacer algo con la receta, podemos utilizar para determinar el astigmatismo. ¿Sí? Que eso es lo único que podríamos hacer con este tipo de receta. En el ojo derecho, no nos olvidemos que nosotros en el gabinete tenemos un oftalmómetro o un queratómetro, donde tomamos las medidas corneales, ¿sí? Las medidas corneales que nosotros tomamos del ojo, de ambos ojos, siempre es a 0 grados y a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, cuando tomamos las medidas corneales, en teoría, le digo en teoría, ¿por qué? Porque en la práctica puede suceder distinto. En teoría puede suceder que eh, el astigmatismo que figura en la receta no sea el adecuado. Entonces nosotros cuando tomamos las medidas corneales a 0 grados y a 90 grados, ¿sí? Nos encontramos con un astigmatismo diferente al que el doctor nos ha dado, ¿sí? En el caso del ojo derecho, nosotros tenemos que tomar una medida a 0 grados y a 90 grados. Tanto los termómetros como el queratómetro nos dan dos medidas, en milímetros y en dioptrías, ¿sí? Bien. En dioptrías nos sirve para determinar si la diferencia del astigmatismo es el astigmatismo de la receta, ¿sí? Vamos a ver el caso de la receta acá del ojo derecho que ha puesto Iván. En el caso la tabla que se llama conversión de dioptría a milímetros,
para nosotros determinar que coincide el astigmatismo con la receta, por supuesto yo le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Estamos, cuando nosotros tomamos la medida nos va a dar otros valores. Pero yo le doy un ejemplo, para que nos dé, como dice la receta en el ojo derecho, la medida de K1, no nos olvidemos que nosotros siempre las medidas corneales se toman como K1 y K2. K1 viene a ser 0 grados y K2 viene a ser 90 grados. Entonces, en este caso, para que coincida con el astigmatismo de la receta del ojo derecho, tendríamos que tener un K1 de, lo hago fácil para que se entienda, un K1 de 44 dioptrías, ¿sí? Y un K2 de 44,75. Para que de esa manera la diferencia me dé el astigmatismo de la receta. No sé si más o menos lo pudieron observar. ¿Sí? Claro, Sí, el sí. K1 sería 7,67 milímetros Sí. y el K2 K1 sería, 7,54. pero vos me estás, claro, pero vos me estáis dando en milímetros. Sí, Nosotros primero lo que determinamos es las dioptrías. bien. Saber que la receta está hecha de acuerdo, o sea, es para que nosotros sepamos que el astigmatismo que el doctor ha dado es el astigmatismo que corresponde, ¿sí? Entonces nosotros ahí ya estamos seguros, con las tomadas de las medidas, ya estamos seguros que el doctor nos ha dado esa receta con ese astigmatismo y está bien. Después por lo que vos me decís que está al lado, es ya cuando nosotros vamos a adaptar la lente de contacto, Bien. ¿sí? Que ahí ya usamos la parte de milímetros, porque la curvatura de las lentes de contacto se pide al laboratorio en milímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No sé si Bien. más o menos se entiende o hay duda. No es difícil. Nosotros lo que tenemos que encontrar es siempre que la diferencia que nos dé la receta, o sea, la tabla nos va a dar dioptrías, ¿no es cierto? Tenemos que Sí. obtener que la diferencia nos dé exactamente el astigmatismo de la receta. Si nos daría distinto, nosotros lo corroboramos como refraccionando a la persona con los provines. Le hago una consulta, profe. Sí, Esa diferencia que dice usted, o sea, yo me fijo en la tabla y si yo hago la diferencia entre K1 y K2, por sí, ejemplo, 44 o 44,75, si la sí. diferencia me coincide con el valor del astigmatismo, quiere decir que está bien, a eso se refiere, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en la receta, acá, por ejemplo, la receta tiene un astigmatismo de 0,75 en el ojo derecho? Pero ¿qué Sí. pasaría si cuando tomo las medidas en el gabinete no me da ese valor? Me da o menos o más. Bueno, en ese caso, no nos olvidemos que, digamos, no, el contactólogo sabe refraccionar y Sí, el contactólogo puede modificar una receta. ¿Por qué? No porque nosotros sepamos más que el oculista o menos, no por eso, sino porque el contactólogo trabaja con lente de contacto colocada claro, y el oftalmólogo no. El oculista para refraccionarlo siempre lo refracciona de forma aérea, claro. ¿sí? Entonces, digamos, nosotros qué hacemos en este caso, Matías, nosotros qué hacemos, nosotros le vamos, colocó una lente, vayamos a la receta que ha dado Iván. Exacto. Un ejemplo le estoy dando, yo le voy a colocar una lente de más 0,25, ¿sí? En el ojo derecho, ¿no? Yo le voy Sí, a colocar una lente más 0,25. En teoría, no nos olvidemos que en teoría el film lagrimal que se forma entre la lente y la córnea corrige el astigmatismo. ¿Se acuerdan? Que yo le había dicho la primera, bueno. Entonces, en teoría Hasta yo, una dioptría. hasta una dioptría, efectivamente. Entonces, en teoría, yo cuando lo pongo, le pongo la montura, que puede ser una montura universal o una media montura, yo le pongo el probín con ese nivel de astigmatismo que el doctor me da, ¿sí? Y lo ubico en el eje que el doctor me da y veo cómo ve la persona. A ver, yo le coloco una lente de más 0,25 y teóricamente el fin lagrimal me tendría que poder leer todas las letras sin que yo le corrija el astigmatismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero para que nosotros estemos seguros si el paciente puede ver mejor o peor con una lente blanda tórica o no,
le colocamos un probin de corrección de actimática, ¿sí? De corrección de actimatismo. Entonces, esa corrección de actimatismo me va a dar a mí a determinar si ese fin lagrimal no le puede corregir la totalidad del actimatismo y necesita una lente blanda tórica. Si en el caso lo que dice Matías, cuando yo le tomo la media corneal, póngale en vez de 0,75, me da de actimatismo 0,50, yo le voy a colocar un Provin de 0,50 y voy a ver si la persona ve mejor con el Provin de 0,75 con el Provin de 0,50. Entonces, eso es lo que me va a dar a mí la veracidad de saber que mi cambio es el correcto. ¿Sí? Lo que pasa, Matías, que casi siempre cuando son actimatismos tan bajos, es medio difícil que haya mucho problema. ¿Sabes cuándo hay más problemas? Por ejemplo, que vos le tomes las medidas corneales y no te dé un actimatismo de 0,75, te dé un actimatismo de 2. Claro. Entonces ya estamos en presencia de un 1,25 de diferencia. Entonces ahí sí, cuando vos le colocas la lente esférica y le colocas después el probín para transformarla en tórica, vos ahí sí te vas a dar cuenta si realmente esa persona necesita ese actimatismo de 2 que vos le encontraste. Porque no nos olvidemos que las personas tienen un gran poder de acomodación. Acomodación, a ver, le doy un ejemplo. Yo he refraccionado a mucha gente que el doctor le pone en la receta que tiene un astigmatismo de 1,25, que es para lente de contacto blanda tórica, y cuando yo lo refracciono con la parte esférica me ve bien. Entonces quiere decir que esa persona tiene un gran fin lagrimal y que le corrige ese astigmatismo porque tiene un gran poder de acomodación. A eso quería apuntar y llegar a Claro, preguntarle, porque sí, digo, o sea, lo que nosotros vemos en la teoría y lo que se explica es, digamos, es como que la corrección que hace el fin lagrimal es un promedio o es el estándar. Y eso es lo que le quería preguntar, o sea, si justamente con estas pruebas es con las que yo determino si realmente está el fin lagrimal de este paciente que esté tratando, lo cubre o no lo cubre, o le claro, falta. A eso es a lo que me claro. refería. Sí, ¿Por sí, qué? Porque totalmente. si yo tuviera, por ejemplo, en este caso el astigmatismo es de 0,75, pero si el astigmatismo fuera más alto y yo trabajo con las diferencias, ahí es donde yo me preguntaba, ¿qué pasa si no me coincide con la receta? ¿Qué tipo de prueba tengo que hacer? Entonces, de ahí es de donde sale mi duda, ¿no? Claro, o sea, vos siempre cuando vas a adaptar la lente de contacto a una persona, vos siempre le vas a tomar, ¿no es cierto? Primero le vas a hacer, nunca se olviden de hacer test de ruptura del film lagrimal, que eso es lo que nos va a determinar desde el comienzo si la persona es apta para usar lente de contacto, ¿sí? No nos olvidemos, si yo, cuando ustedes rinden un examen, ustedes no me nombran el film lagrimal como primero, está mal. Lo primero que yo le hago a una persona antes de hacer una prueba de lente de contacto es hacer el tiempo de ruptura del film lagrimal, que tiene que ser de 10 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que yo hago esa prueba, recién yo paso a colocarle una lente de contacto y observar si esa persona con el fin lagrimal corrige o no el actimatismo. Porque puede suceder, como dice Matías, que el actimatismo lo corrige el fin lagrimal, como puede suceder que no. Puede suceder que el actimatismo sea más elevado y lo mismo lo corrija el fin lagrimal. Usted me va a decir que es raro, pero bueno, ¿qué pasa? Cuando ustedes rinden conmigo, no es presencial, es por Zoom. Entonces nosotros nos guiamos de la teoría, ¿sí? Si yo a usted le doy, ya le voy a cambiar yo la receta porque la receta que doy Iván está buena, pero tiene poco actimativo. Entonces, ¿qué pasa? En teoría, la receta que doy Iván se tendría que corregir con lente esférica. No sé si se entiende, ¿sí? Sí, En sí. teoría se tiene que corregir con lente esférica según la teoría, porque el actimatismo lo corrige el fin lagrimal y el ojo izquierdo no tiene actimatismo. Entonces, con un par de lentes esféricas, esta persona tendría que andar bien. ¿Sí? No sé si se me entiende. ¿Sí? ¿Estamos de Sí, acuerdo? Pero ahora veamos una receta un poquito más compleja, que Sí, ya le sí. voy a poner yo, donde ahí ustedes van a ver que puede suceder que el fin lagrimal ya no le corrija y ya tengan que ustedes ver. Esperen un segundito, por favor, ya veo. Acá está, recetas.
Veamos acá. Bueno, a ver. Profe, Sí. en el chat pusieron una receta Ah, sí, a que ver. tiene un astigmatismo más alto. A ver. Ah, sí, sí, aquí está. Bueno, ¿quieren que la veamos Yo no la esa o puedo ver, quieren que veamos la profe. que yo ¿Me la pongo? puede decir? Sí, le dicto. Bueno, Menos 5,50 combinado con menos 2 a 10 grados ujú, y menos 3,50 combinado con menos 1,50 a 10 grados. perfecto, gracias. ¿Quiere que conversemos de esa? Sí, porfa. Bueno, en este caso, ¿quién ha puesto esta receta? Florencia. ¿Quién es Florencia? Es- Ah, no le dan el Está sin micrófono. micrófono y sin cámara. Ah, está, bueno, está. Bueno, bueno. Sí, porque no la veía, por eso quería ver para verla, conocerla. Bueno, en este caso, nunca nos olvidemos de decir cuál es el vicio de refracción que tiene la persona. ¿Se acuerdan cuál es el vicio de refracción? Un astigmatismo miópico simple. Compuesto, me parece. Muy bien. Compuesto. Compuesto. ¿Sí? Bien. Chicos, por favor, en tercer año no nos podemos equivocar del vicio de refracción. ¿Sí? Eso es algo que no nos podemos equivocar. Es mejor que se tomen el tiempo, lo analicen, pero en tercer año no nos podemos equivocar del vicio de refracción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Entonces, este es un astigmatismo miópico compuesto, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Es miópico compuesto porque las dos imágenes se forman antes de llegar a la retina. Una se forma un poquito antes, la otra un poquitito más atrás, pero ninguna de las dos imágenes llega a la retina, entonces por consiguiente la persona tiene inconveniente para ver de lejos y también le influye de cerca, ¿sí? Entonces, en los dos casos. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes fíjense que aquí tenemos que usar las dos tablas. ¿Por qué? Porque en el ojo derecho primero tenemos que corregir el tema de la parte esférica, que es la distancia al vértice. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense en la tabla de distancia al vértice, que le da 5,50. Menos 5. Perfecto. Le da menos 5, ¿no es cierto? Sí, porque a mí me ¿En qué da parte, profe? ¿En qué parte en de la la tabla? parte de distancia al vértice. Sí, Siempre se toma por punto de referencia de distancia al vértice 11 más o menos. bien. A mí me da 5,12, Sí. ¿sí? ¿A quién le daba 5? No, yo dije 5 porque, o sea, 5,12 no existe en lente de contacto, Está entonces bien. yo... No, no, está bien, 5,2. pero como estamos aprendiendo, voy a Ah, decir 5,12. Después nosotros especificamos que es 5. ¿Por qué? Porque las lentes de contacto vienen 5, 5,25, 5,50, 5,75, ¿sí? Bien. sí. Entonces, tiene 5,12. Siempre cuando hay una persona que de 5,50 pasa a 5,12, es mejor adaptarle directamente 5. ¿Por qué? Hay gente que por ahí me dice, ¿qué es preferible, adaptarle de más o de menos? Si tiene 5,12 y yo le adapto 5,25, no le va a influir mucho la vista, ¿sí? Pero, siempre es recomendable que la persona esté corregida un poquito de menos que de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera el ojito trabaja un poquito más y no lo hacemos más vago, ¿sí? Por supuesto que estamos hablando de pequeñas graduaciones como esta, pero es un punto de referencia para que lo tengan en cuenta siempre, ¿sí? Bien, entonces, nosotros ya sabemos que en el ojo derecho esa persona tiene menos 5 para lente de contacto, ¿sí? Y de astigmatismo tiene menos 2 a 10 grados. ¿Estamos de acuerdo? En el ojo izquierdo tiene menos 3,50, o sea que no influye la distancia al vértice, y tiene menos 1,50. ¿Estamos de acuerdo? A ver Sí. qué pasa ahí. No nos olvidemos que tenemos que saber qué tipo de lente de contacto se pueden adaptar.
¿sí? Se pueden Tórica. adaptar dos tipos de lente de contacto, siempre casi, ¿sí? ¿Cuáles serían? Las Blandas tóricas y gas permeable. Perfecto, siempre. Salvo que sea esférica o gas permeable, ¿sí? Nunca se olviden, la única lente de contacto que siempre se puede adaptar es la gas permeable. ¿Estamos de acuerdo? Porque la lente gas permeable te corrige cualquier vicio de refracción, ¿sí? No hay ningún inconveniente con los vicios de refracción, entonces te corrige cualquier vicio de refracción, de esa manera puede adaptar lo que venga, ¿sí? Es cierto que va a influir la tolerancia, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que cuando la tolerancia no es buena, lamentablemente esa persona no va a estar cómoda, ¿sí? Pero nosotros siempre tenemos que expresar que son las lentes que se puede corregir, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno. ¿Qué sucede acá? Si adaptamos lente blanda tórica, ¿sí? No nos olvidemos que la lente para pedir a fábrica tiene tres etapas. Una etapa es la radio curvatura, la otra etapa es el diámetro y la otra etapa es el aumento, ¿sí? Nosotros ahora estamos conversando del aumento, ¿sí? En este caso, el aumento que pediríamos del ojo derecho sería -5 combinado con -2 a 10 grados, y el ojo izquierdo sería -350 combinado con -150 a 10 grados. Por supuesto que nosotros pedimos lo mismo que dice la receta, excepto la distancia al vértice, porque ya hemos corroborado en la refracción, ¿sí? Ya hemos corroborado en la refracción que la persona ve bien. ¿Estamos de acuerdo? Porque puede pasar que cuando nosotros, como hablamos con Matías hace un rato, puede pasar que cuando nosotros hagamos la refracción o le tomamos la media corneal y nos dé otro astigmatismo y esa persona necesite de otro astigmatismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en ese cambio lo modificaríamos. Pero en este caso, como nosotros no tenemos la posibilidad de hacer pruebas, hacemos de cuenta como que sí, el astigmatismo está bien dado, ¿sí? Entonces, en este caso, no hay modificación en, en el valor del aumento a pedir, salvo la distancia al vértice del ojo derecho. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y qué pasaría con la lente gas permeable? ¿Cómo pediríamos esa graduación? ¿Qué opinan ustedes? No nos olvidemos de lo que es una lente gas permeable y el concepto de una lente gas permeable. ¿Se acuerdan algo? La No lo pide escuché esférica, lo de recién, profesor. profe, pero tuve que atender un llamado. Sí, no hay problema. No, que recién le comentaba a los chicos que en el caso de las lentes de contacto, que pidamos una lente blanda tórica, la pedimos prácticamente igual, excepto el esférico del ojo derecho, ¿no es cierto? Que lo hemos modificado por la distancia al vértice. Pero cuando tenemos que pedir la lente gas permeable, de acuerdo a lo que ustedes conocen y todo, ¿qué opinan? ¿Cómo se la pediría? De acuerdo a lo que ustedes saben, no hace falta que lo sepan con exactitud. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo la pedirían una lente gas permeable? Solo se la pediría esférica, Efectivamente, porque se la ya lo... pediría únicamente esférica. Se la pide únicamente esférica porque nunca nos olvidemos que la lente gas permeable la vuelven a la córnea esférica. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, el astigmatismo no lo tenemos en cuenta para la adaptación porque las lentes gas permeables no vienen tóricas. Las lentes gas permeables son únicamente esféricas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para lente de Perfecto. contacto, el laboratorio, gas permeable, se la pide únicamente esférica. Ya saben que si se corta la clase, ingresamos por práctica profesional de 3, ¿no? Le digo por la duda, pues ya está por cortar. Bueno, Sí, ya se entonces, termina. bien, entonces, ustedes siempre recuerden eso. El efecto que hace la lente de contacto gas permeable a volver a la córnea esférica. Por eso es que la lente de contacto es la mejor lente para adaptar. De ahí en más es otra cosa el tema de la tolerancia, ¿no es cierto? Que ese otro Una pregunta, factor. profe. Sí, Con respecto a la receta que vimos recién, que adaptamos -5 por la distancia al vértice y ese astigmatismo de 2, queda así nomás, porque queda así. no te olvides que la lente blanda tórica
siempre y cuando que hayamos comprobado, siempre y cuando hayamos comprobado que la graduación con la refracción la persona ve bien, Sí. salvo